Ya, entonces está preguntando por el límite de esta expresión. Esto estaba en cuando x mayor que 1. X mayor a 1, sí. Ya, con x mayor a 1. Es decir, bueno, tengo que derivar primero. Esta es una f o una de las partes de f y su derivada en este tramo sería 9x cuadrado más 2x, así nomás, ¿sí? Sí. Para x mayor a 1. Y yo quiero saber el límite de esta derivada cuando x se acerca a 1, pero aquí por la derecha. ¿Eso es? Entonces va a Sí, por ser la derecha. el límite de 9x cuadrado más 2x cuando x se acerca a 1 por la derecha. Y eso, 11 nomás. Y yo puse 12. Y No, cuando pues tiende a 1 por la izquierda había puesto 12, pero no sé por qué le dio 12. Ya, cuando tiende a 1 por la izquierda es la otra función. Esa 5x a la cuarta menos 4x cuadrado. Ah, ya, Es ya, porque ya. ¿Sí? es 20x cubo. Entonces sí, sí. aquí es 5. Uf, ya voy a poner aquí. 5x a la cuarta menos 4x cuadrado. Más 2. ¿Más 2? Sí. Ya, y este lo voy a borrar porque se ve feo nomás. Entonces ahora... espérese. Oh, qué desorden. ¡Qué desorden! Usted no haga esto nunca, por favor, ¿ya? Menos en las pruebas, porque se lo vamos a cobrar mal. Yo se lo voy a cobrar mal. Vamos a hacer esto por aquí. Esto por acá. ¿Ya? Y vamos a borrar esto de aquí. Entonces, va a ser... porque va igual de feo. Ya. Entonces, para x menor a 1 y mayor a 0, tengo que la derivada va a ser 20x al cubo menos 8x. Y la constante, 0. Ah, ¿Cierto? por eso, Entonces, sí, sí. ahora calculo el límite por la izquierda de la derivada. Esto va a ser el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de los 20x al cubo menos 8x. Y esto me da 12. Por eso, yo pensé que lo había hecho con la primera ecuación, nada que ver, me había perdido. Ya no. Entonces, ¿qué vemos aquí? Como por la derecha y por la izquierda dan límites distintos, yo tengo que decir que f' no es continua. En x igual a 1, entonces no la puedo definir, fíjese, en el 1. ¿Ya? Eso. Por lo tanto, no es derivable, ¿cierto? Por lo tanto, no es derivable, claro. No la incluyo aquí en el dominio de la derivada. Ya. Pero ¿Ya? yo tengo una duda respecto a esto que, no sé, por lo menos me llamó la atención el orden que puso para hacer este ejercicio. Puso primero analizar la continuidad. La continuidad de f, de esta f. Ya, Aquí. después decía la derivada por tramo y después la continuidad de la derivada. Pero mi pregunta es, ¿por qué escribir la derivada por tramo antes de verificar si existe la derivada? Porque uno tendría a Ah, copiar la función abajo con todas las derivadas y después ponerse a analizar los puntos críticos para ver si existe la derivada en vez de hacerlo antes y después escribir la función. es que mira, tú sabes que esto es derivable en todo R. Y esto también. ¿Sí? Entonces tú anotas las derivadas, puedes anotar las derivadas y luego analizas los puntos en donde se tienen que pegar estas derivadas. ¿Ya? Pero, o sea, o sea, tendría que dejar el espacio en la función si es No, que la uno ese espacio va a ser simplemente poner x mayor a 1 o x mayor o igual que 1. en este caso añade un cero.
porque existe la derivada en cero, entonces tendría que añadir otra cosa a la función derivada. O ahí nomás, pues así. No. Me refiero que en el ejercicio que hicimos, después añade el cero. Ah, sí. Entonces Eh, mi pregunta es ¿por qué primero se escribe la derivada por tramo cuando aún no sabemos totalmente todas las ramas que va a tener? ¿No sería primero conveniente ver la continuidad de la derivada de los puntos críticos y después escribir la función? y cuando analizas la continuidad, ¿qué función pones para calcular los límites? Pero por eso, pues, escribo las funciones fuera de la... O sea, Pero no da lo escribo mismo. aún la función final. Pero da lo mismo. Si lo que te digo yo es que tienes tres partes que hacer. Uno es ver si es continua la función original. Luego, calcular las derivadas por los tramos. Y tercero, ver si esas derivadas por tramo se pegan continuamente. O sea, si existe la derivada en los puntos en donde se unen los tramos. ¿Ya? Que lo escribas antes o lo escribas después, puede que dé un poquito de lo mismo. Pero en términos de análisis, lo que haces es segmentar el dominio, tal como está segmentado en la función, y analizar en los intervalos donde sabes que es continuo y derivable, y luego en los puntos en donde se pegan los tramos de la función y se pegan las derivadas de la función. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Existe la derivada de los números imaginarios? Derivadas de funciones complejas, Sí, sí se podría. sí, pues, Mm, pero no lo vamos a ver aquí, no lo va a ver hasta un par de años después. Estos cursos son de cálculo en los reales. ¿Qué significa eso? Que todo lo que haga va a estar en el contexto de los números reales. ¿Ya? Entonces, las funciones tienen codominio real, eh, um, eh, los números con que está trabajando son números reales, incluso ni siquiera el infinito lo considera aquí. Cuando decimos que un límite no existe, podría ser un número imaginario, o sea, un número eh, infinito, y sí existe, pero lo que pasa es que no existe dentro de el conjunto de los números reales. Y por eso digo no existe. Ya, a ver, ¿por qué se excluyen los complejos al empezar? Son muy complicados, tienen reglas diferentes. Es un sistema diferente, es un sistema, o sea, es un conjunto distinto. ¿Ya? Hacemos análisis en R. ¿Ya? Y después vendrá un análisis en los complejos. Es como preguntarse por qué empezamos con cálculo y no con cálculo 1 y no con álgebra lineal. ¿Ya? Hay cosas que entender antes. ¿Ya? Bien, empecemos. Empecemos nuestra sesión de hoy. Vamos a nuestra clase 8. Ah, perdón. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Ya. Comenzamos entonces. En la sesión de hoy vemos una nueva herramienta para el cálculo de derivadas. ¿Ya? Ya vimos álgebra de derivadas, o sea, vimos la definición de derivada que nos permite calcular algunas derivadas de manera simple, pero nos damos cuenta rápidamente que hacer el cálculo de límites se complejiza un montón cuando complejizamos las funciones. Entonces aparece la álgebra de funciones, o sea, la álgebra de derivadas, que nos ayuda a calcular derivadas. Aparece la regla de la cadena, que también tiene la misma finalidad, ¿cierto? Y
lo de hoy es calcular la derivada de cierto tipo de funciones, ¿ya? Que son las funciones inversas de funciones dadas, ¿ya? Para los cuales sí conocemos su derivada, ¿ya? Veamos una situación, ¿ya? Para intentar ver qué ocurre con estas funciones, sus derivadas y sus inversas. Ya, usted sabe que la función inversa de x cuadrado es la raíz de x. Aquí estamos, como preguntaría Jonathan, asumiendo que están definidas en los dominios que corresponden, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo la derivada de la inversa de x cuadrado? ¿Ya? O sea, la intención es calcular la derivada de f a la menos 1. Bueno, la sabemos esta. Esta es 1 partido por 2 veces la raíz de x, ¿cierto? También sabemos cuál es la derivada de f, que va a ser 2x. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna relación entre estas dos funciones derivadas? ¿No? Y para ello tenemos que aquí ser un poquito quisquillosos con esta definición de la función, pero en cuanto a la variable que ellas están trabajando, ¿ya? Si usted recuerda, esta x de aquí podría confundirse con esta x de acá, pese a que se permite escribir así, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos usando la misma letra para indicar elementos de dos conjuntos diferentes, en general diferentes. Recordemos que si mi función f va de A a B, toma el x aquí y acá va a estar el f de x, pero que es un y, ¿cierto? Entonces, mi función inversa toma el y lo lleva al f a la menos 1 de y, que es x, ¿ya? ¿Cuándo se puede hacer esta inversa? ¿Ya? Por eso le digo, asumimos aquí los dominios bien definidos. Entonces, esta, en realidad, esta x, o esa x, o esa x de aquí, no es una x, sino que es una y. ¿Se entiende esa parte? O sea, si el f de x es x al cuadrado, f a la menos 1 de y va a ser la raíz de y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x al cuadrado es y. Y la raíz de y es x. Entonces, ¿cómo reinterpreto esta expresión? ¿Cómo reescribo f a la menos 1 de y? Porque y es la variable que le corresponde, ¿cierto? Esto va a ser, bueno, perdón, f a la menos 1 derivado. ¿Sí? Esto va a ser la derivada 1 sobre 2 veces la raíz de y. Y ahora me pregunto, ¿quién era el i? El i era el x cuadrado, ¿cierto? Entonces esto lo puedo escribir como 1 partido por 2 veces la raíz de x al cuadrado. Y esto es 1 partido por 2 veces x. ¿Ya? A ver, pregunta en el chat. Profe, ¿se puede tomar la función inversa como una función por cadena? Sí, pero en este caso no, porque no hay una compuesta en la función inversa. Bueno, sí, habría 1 partido por x y 2 raíz de x. Sí, se podría. Pero no es el foco lo que quiero mostrarle ahora. O sea, vamos a usar la regla de la cadena, pero no todavía. ¿Ya?
lo que quiero mostrarles es que cuando yo derivé la inversa en la variable y, la tuve que calcular en términos de su variable, ¿sí? Eso es por una parte. A ver, vamos a... Por una parte tengo esto, que es la función respeta la misma variable. Pero aquí aparece algo también interesante, que es que en esta parte apareció la f, la derivada de f. Es decir, apareció 1 partido por la derivada de f en la otra variable. ¿Ya? Este es el resultado que me va a permitir poder calcular la derivada de las inversas de funciones conocidas. F es mi función conocida, x cuadrado. Yo puedo calcular la derivada de la inversa de f calculando 1 partido por la derivada de f. Pero tengo que tener presente de que hay variables diferentes. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto nos lleva a el siguiente teorema. Dice, sea f una función, ¿ya?, invertible y derivable en un punto. ¿Qué significa esto? Esto es importante. El análisis que se hace solo en un punto, ¿ya? Yo no extiendo esto a todo su dominio. O sea, si lo puedo probar para cada uno de los puntos de su dominio, lo extendería a todo su dominio. Pero en realidad el teorema habla de una cosa, de un punto, ¿ya? Le pido que la derivada de la función sea distinto de cero. Ay, claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque voy a dividir por ella. Voy a dividir por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, dice mi teorema, la función inversa es derivable en el punto f de a, es decir, en la imagen, acá. Si f, voy a pasar, si f es derivable en x, f a la menos 1 es derivable en y. Se fija que hay un cambio de variable, claro, porque tengo que derivar en los puntos del dominio que le corresponde a la función. Entonces, si f es derivable en un punto de x, f a la menos 1 será derivable en un punto y, ¿ya? O en un punto del recorrido de la función f. Y además, este teorema dice cómo calcular esta derivada. Fíjese, creo que ya hemos visto teoremas que nos dicen existe tal cosa, pero no nos dice sobre cómo se calcula o cómo se encuentra eso, ¿ya? Pero este teorema sí, nos dice la función inversa es derivable en un punto y además se calcula de esta forma. Se calcula así, es decir, 1 partido por la derivada de la función. Pero ojo, esto es el b, porque la inversa está evaluada en b. La función original está evaluada en a. Eso hay que tenerlo bien, bien, bien presente, ¿ya? Y aquí sí, para demostrarlo usamos la regla de la cadena, ¿ya? Usamos la regla de la cadena sabiendo que la composición entre las dos funciones me da x, o la función identidad. Entonces, si derivo a ambos lados, ¿cuánto es la derivada de x? Es 1, ¿cierto? Y si derivo esta parte de acá, ahí tengo que usar la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, la derivada de esta expresión me va a dar 1. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular esta derivada.
Para derivar esto, acuérdese que esto es f de f a la menos 1 de x. Si derivo, ¿cuánto me queda? Ayúdame, por favor. Queda la derivada de afuera, derivada de f, evaluada en lo que está dentro, f a la menos 1 de x, por la derivada de lo de adentro. Pero lo de adentro es f a la menos 1, y esto es derivado, ¿cierto? Tengo esta expresión, ¿ya? Y esto dijimos que era igual a 1. Entonces lo que me falta es despejar lo que ando buscando, ¿ya? Que es la derivada de f a la menos 1. Cuando hago el despeje, me queda efectivamente esta expresión. ¿Sí? Queda f a la menos 1 de x derivado igual a 1 sobre f' de f a la menos 1 de x. ¿Ya? Fíjese que aquí está el f a la menos 1 de x y aquí está el x. Son variables diferentes. ¿Ya? Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? No, esto aquí es f a la menos 1. ¿Ya? Determine f a la menos 1 derivado en x o en b. ¿Ya? Profe, hablando de esto, Ujú. ¿está la clase en el aula virtual? Ok, creo que sí. Se llama clase 8. Ya, La subí gracias. un poquito antes de empezar. ¿Ya? Bueno, veamos. ¿Cuál es f a la menos 1 de i? Llamémosle. ¿Cuál es la inversa de f? La exponencial, exactamente. Es e elevado a i. Vamos a llamar inmediatamente con las variables que corresponden, ¿cierto? Entonces, mire, puedo anotarlo así o puedo decir que g de x es, perdón, solo para, como notación nomás, g de i va a ser e elevado a i y g a la menos 1 de x va a ser logaritmo natural de x. Entonces lo que yo quiero es calcular la derivada de g, la derivada del logaritmo. Entonces, de acuerdo a mi teorema, esto va a ser 1 sobre la derivada de g en i. ¿Sí? No puedo hacer la derivada de g en x porque estoy pensando que la x está en el recorrido de la función g. Y esta derivada, ¿la conoce? La derivada de g en este caso. La derivada de g es, Ella efectivamente, misma. es ella misma, e elevado a i, ¿cierto? Y pongo e elevado a i porque estoy evaluando en la variable i. Pero, para ser más preciso, tengo que calcular la función derivada en la misma variable en la que estoy derivando, es decir, en x. ¿Ya? En este paso, yo vuelvo sobre mi función y recuerdo que e elevado a i es x. ¿Sí? O voy a mi función logaritmo o mi función inversa y recuerdo que i
es el logaritmo natural de x. Entonces reescribo esta derivada como 1 partido por e elevado a logaritmo natural de x. Es decir, en la misma variable en la que estoy derivando. ¿Ya? La derivada de una función la expreso en la misma variable en la que tengo definida la función. Entonces, de aquí, fíjese, esa compuesta e elevado al logaritmo natural de x es simplemente x. Entonces, digo que la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. Y ahí está. Así que pegado. Entonces, digo que la derivada de la función logaritmo natural, ¿cierto? Es 1 partido por x. Tengo que cuidar cuál es la variable en la que está definida mi función, cuál es la variable en la que está definida mi función inversa, ¿ya? Para poder establecer esta relación. Si yo calculo la derivada de f en x, yo la expreso como una función, ¿cierto? Que depende de x, que no depende de otra variable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy derivando en mi variable x. X es la variable del dominio. ¿Se entiende? Si yo digo, por ejemplo, que la derivada de f de x es g de y, tengo una cosa ahí media extraña que causa ruido. ¿Por qué? Porque las variables son diferentes. ¿Ya? O sea, lo importante aquí es respetar cuál es la variable en la que se está derivando y cómo expreso esa derivada. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Yo no entendí por qué al último puso logaritmo de x derivado igual a 1 partido por x. Eso no lo entendí. Porque fíjate que yo estoy derivando o quiero derivar g a la menos 1 de x, ¿ya? Que vienen de acá. El g a la menos 1 de x es el logaritmo de x. ¿Sí? Ujú. Yo quiero derivar la inversa de la exponencial. ¿Sí? Mm. Entonces, concluyo que la inversa de la exponencial, cuando lo derivo, me da 1 partido por x por todo este proceso que hice aquí. ¿Se entiende? Podríamos verlo también al revés, es decir, quiero derivar la exponencial y la exponencial como inversa del logaritmo natural. ¿Ya? También podemos hacerlo. ¿Lo hacemos? En este momento usted grita así con toda su fuerza, sí, profesor, hagámoslo. Es que yo creo que puede ser que la exponencial elevada al logaritmo de x da x. Entonces, por eso queda 1 partido en x. Sí, pues, ¿Es sí. por eso? Sí, Ya. porque uso la composición de ella. ¿Ya? Veamos, entonces aquí vamos a derivar G, no, pongamos otra letra para no confundir. Las anteriores. F a la menos 1 de I como E elevado a I. ¿Ya? Aquí sabemos que si la inversa de una función es la exponencial es porque la función es el logaritmo natural. ¿Cierto? Entonces, la derivada de la inversa en I va a ser, según mi teorema, 1 sobre la derivada de la función.
1 sobre la derivada de f, sería la derivada del logaritmo natural, que sabemos que es 1 partido por x. Entonces va a ser 1 partido por x. Y esto me da x. Ay, mira, recién vi el chat y los vi perdidos. Sí, nuevamente. Cálculo pareciera ser una cosa un poquito compleja de entender, pero una vez que le agarra el ritmo, no lo va a parar nadie. ¿Ya? Veamos en qué parte está procesando. El teorema me da la fórmula de cómo calcular la derivada de una inversa. ¿Ya? Aquí dice, la derivada de la inversa en un punto, ¿ya? Es 1 partido por la función derivada en ese punto. ¿Ya? Aquí se expresa, fíjese, todo en términos de la variable a. ¿Ya? Pero usted sabe que la función inversa y la función inicial tienen variables de dominio diferentes. Entonces yo aquí hago esa distinción. ¿Ya? Hago esta distinción. La función inversa tiene variable y, mientras que la función inicial original tiene variable x. ¿Ya? Entonces, como yo estoy derivando en mi variable y, el resultado tiene que quedar en la variable y no en la variable x. ¿Ya? Hay dos cosas aquí que hay que tener claras. Una es ese cambio de variable y la otra es justamente esta forma. La derivada de la inversa es 1 partido por la derivada de la función. ¿Ya? Eso es lo que tiene que procesar en esta clase y aplicarlo. Ya. ¿Alguna duda antes de seguir? Profesor, creo que me perdí en la derivada de g de i. ¿Por qué es la misma que g de i? Buena pregunta. La derivada de g de i, esta, es la derivada de la exponencial. Y la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Ya? Es la función que tiene esa propiedad. ¿Ya? La derivada de la exponencial es ella misma. Eso se calculó cuando se calcularon las derivadas fundamentales. ¿Ya? Hay un set de derivadas que tenemos que saberlas, ¿ya? Que las calculamos vía límites, vía definición, y entre ellas está esta, justamente, la derivada de la exponencial. ¿Ya? Si sabemos esa, con las herramientas adicionales que estamos poniendo, que es la regla de la cadena y esta derivada de la función inversa, podemos calcular, y así lo estamos haciendo ahora aquí, podemos calcular la derivada del logaritmo. Y un montón de otras derivadas más que son las funciones inversas t. ¿Ya? Pero esta hay que saberla, se calculó en clase en unas clases anteriores. Por definición, la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Ya? A ver, Michael Brito, no sé, no me acuerdo, perdón. Brito dice, entiendo, pero no cacho qué hizo al lado derecho y qué... Ay, ¿por qué? Al lado derecho, aquí, este es el lado derecho,
resolví el problema. Quería calcular la derivada del logaritmo. Y vi, Michael, gracias. Y vi al logaritmo como la inversa de la exponencial. Y como ya me sabía la derivada de la exponencial, me fue más fácil calcular la derivada de su inversa. ¿Por qué? Porque el teorema me dice la derivada de la inversa es 1 partido por la derivada de la función. ¿Ya? Eso es lo que tengo que tener claro. La derivada de la inversa es 1 partido por la derivada de la función. Entonces, si yo quiero calcular la derivada del logaritmo natural, esto va a ser 1 partido por la derivada de la función. ¿Sí? Eso es todo. Así de simple. ¿Ya? ¿Cuál es la complejidad? Esto, el x y el y, que son variables diferentes. Entonces yo tengo que expresar esto como una función en x y no en y. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Se entiende? Perfecto. Seguimos. Voy a borrar esta cuestión. Voy a dejar esas anotaciones ahí. Ya. Entonces, les decía, quiero derivar la función exponencial. La exponencial es la función inversa del logaritmo. Entonces voy a calcular la derivada de la exponencial como inversa de algo. ¿Ya? Entonces, sé que esto, la derivada de la exponencial, como la exponencial es inversa del logaritmo, va a ser 1 partido por el logaritmo derivado. ¿Sí? La derivada del logaritmo. Pero, fíjese, x, o sea, y x como variables. ¿Ya? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? La vimos recién. 1 partido por x. ¿Ya? Voy igual. Voy haciendo lo mismo. 1 partido por 1 partido por x es x. Pero yo no quiero x, quiero y. ¿Ya? Ahora, en este paso, vuelvo a la definición de mi función. Fíjese. Esto, e elevado a i, es x. Y logaritmo natural de x es y. Entonces, yo con esta asignación de variables, hago el cambio en este paso donde estoy pegado. ¿Ya? ¿Quién es x? Es e elevado a i. Entonces, esto es igual a e elevado a i. Y he expresado la derivada de mi función en la misma variable en que está planteada mi función. Entonces la conclusión es que la derivada de e elevado a i, derivado, es ella misma. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Puede dejarlo un segundito, porfis? Eso lo puedo subir al aula y puede estar eternamente. No sé si eternamente, pero ya, ahí está. ¿Le quieres sacar una foto? No, está bien, gracias. ¿Estamos? ¿Continuamos? Muy bien. Teorema. Por si lo anterior no era complicado, no, mentira, esto igual es simple. Pero ahí tiene una sutileza, fíjese. Este teorema va un poquito más allá, ¿ya? Y es el teorema de la función inversa. Dice, os da la posibilidad de hacer este proceso, que es lo que preguntaría Jonathan, o la pregunta de Jonathan del inicio, esto es, tengo que verificar la hipótesis, tengo que verificar que se puedan componer. Bueno, aquí también nos podemos preguntar, ¿tengo que verificar la inversa de la función? Bueno, ¿o existe la inversa de la función? Ya, es una pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué dice este teorema? Dice,
tomamos una función en una vecindad de un punto, ¿ya? Nuevamente, estamos trabajando sobre un punto, ¿ya? Tal que f sea derivable en ese punto. Además, le exijo que su derivada sea distinta de 0. Usted ya se imaginará por qué le exijo que la derivada sea distinta de 0. Porque va a estar dividiendo, ¿ya? Entonces, aquí tengo otro resultado garantizado. Dice, existe una vecindad H, ¿ya? De A, es decir, del mismo punto en donde estoy derivando, ¿ya? Y una vecindad de f de A, o sea, en el conjunto de llegada, ¿no? Tal que cuando defino o redefino o restrinjo mi función a estas dos vecindades, esta función resulta ser invertible. O sea, esta función f de acá no necesariamente es invertible, pero sí puedo restringirla a una vecindad pequeña, de modo que ahí sea invertible. Y si es invertible, tiene una derivada, no, esto es JH, ¿ya? Porque va al revés. Tiene una derivada en donde se puede aplicar el teorema, ¿ya? El teorema anterior. ¿Se entiende? O sea, cualquier función que sea derivable en A, cuya derivada sea distinta de 0, se puede invertir, pero ahí, en torno al punto, y se puede aplicar el teorema. Pregunta, ¿se puede derivar la función seno a la menos 1 sabiendo que seno no es invertible? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que la función seno, usted ya sabe, no es invertible. Pero, claro, como dice Francisco Coiro, dice, sí, puedo hacerlo, por ejemplo, aquí, pensando solamente en esa porción de la función, ¿ya? Aquí, si me quedo solo con esa parte de la función, no, mentira. Me queda una función invertible. ¿Se fija? Y lo único que tengo que considerar es que la derivada, si esto es A, que la derivada en A sea distinta de 0. ¿Ya? Y no voy a tener ningún problema. Entonces, la respuesta es sí. Mire, ¿cuál es la aclaración? Fíjese. Yo puedo hacer la restricción de seno, ¿ya? Puedo, o sea, sé que la función seno no es sobreyectiva, no es inyectiva, no es nada, pero como la derivada de seno, por ejemplo, en pi, es distinta de 0, podría derivar la función en torno a pi, y el teorema anterior me garantiza que existe una inversa. Pero esta inversa no es cualquier inversa, sino que es una inversa local, es decir, en una vecindad de pi. ¿Ya? Entonces, calculemos la derivada. Si se puede hacer, calculemos la derivada. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un proceso similar al que hicimos con la función exponencial y el logaritmo. ¿Ya? Fíjese que nuevamente he cometido el abuso del lenguaje de poner el x para las dos funciones, pero sabemos que eh, debe ser otra letra. Profesor, ¿Sí?
Disculpe, volviendo a lo de la restricción en esta vecindad para poder encontrar la inversa, ¿Ya? eso también se hace para poder garantizar que estamos, o sea, que hay sobreyectividad, po. O sea, que hay biyectividad de la función. Exacto, Ya, sí. ok. Que hay biyectividad, que se puede invertir localmente o en torno a un punto, ¿ya? Y en torno a ese punto se trabaja, ¿ya? Si no, no podríamos garantizar la existencia de la inversa. Lo que Claro. hace este teorema es justamente eso, es garantizar que existe una inversa, pero local, ¿ya? No, no en todo el dominio de la función, sino que en torno a un punto. Solo eso. ¿Ya? Esto, la derivabilidad, la continuidad, el límite, son todas cosas locales. Por lo tanto, tiene mucho sentido pensar que la inversa la voy a calcular también en torno a un punto, no en todo el dominio. No me interesa todo el dominio, me interesa analizar un solo punto. ¿Ya? Ya, pues, veamos. La función seno no es biyectiva. Si la restringimos, por ejemplo, seno entre menos pi medio y pi medios, así, a ver, menos pi medio, no, está bien, cerrado. Al menos unos 1, ahí sí tenemos una función biyectiva, ¿cierto? Y ahí tenemos la existencia de la inversa, es decir, el arcoseno va de menos 1 al 1 y entre menos pi medio y pi medio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la biyectividad. Si aquí toma un x, lo lleva a seno de x, que es el i. Y si aquí toma el i, lo lleva a arcoseno de i, que es el x, ¿cierto? Entonces yo quiero calcular la derivada de arcoseno. El teorema anterior me dice, esto se calcula como 1 partido por la derivada de f en x. ¿Sí? Estoy usando el mismo teorema anterior, el mismo trabajo anterior. Entonces, ¿usted sabe cuál es la derivada de seno de x? Coseno. Perfecto. Entonces esto va a ser 1 partido por coseno de x. Y aquí nos enfrentamos a un problema, siempre el mismo problema. No, es coseno, no menos coseno, Francisca. ¿Ya? La derivada de seno es coseno. Y aquí nos enfrentamos al problema de antes, la variable. Aquí tengo variable y aquí tengo variable x. ¿Ya? ¿Cómo hago el cambio? Bueno, voy a recurrir a una identidad trigonométrica. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. ¿Ya? Y si es coseno, será raíz. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a 1 partido por raíz de 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Cierto? Y ahora Mertel Arcos. Ahora recuerdo Sí. que esto de acá, exactamente. Que el seno es i. Entonces esto va a ser 1 partido por raíz de 1 menos i al cuadrado. Y ahí tengo la derivada de mi arcoseno.
¿Lo ves? No es complejo, es simple. Pero hay que entender el cambio de variable y saber la forma del teorema. ¿Ya? Claro, echamos mano aquí a un truquillo sobre el cambio de variable. Y la restricción, muy buena pregunta. La restricción la hicimos aquí en este paso. Ya sabemos que son invertibles en ese conjunto. ¿Ya? Entonces, entre menos pi medio y pi medio, la función seno es invertible y la inversa se llama arcoseno, que también es invertible, si es la inversa. No tendrían que ser abiertos. Sí, para que no sea cero la derivada. Pero, a ver. Tendría que ser aquí, espérese, esto, no. Aquí la derivada sí. Para que la derivada no se me anule, claro que sí. Y seno de pi medio, entonces esto va a ser así, abiertos. Muy bien, muchas gracias. Así. ¿Sí? Porque necesito que esta derivada sea distinta de cero. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Podemos hacer lo mismo con la arco tangente. El arco tangente, bueno, sabemos que esta es la inversa de f a la menos 1 de i, que es la tangente de i. ¿Ya? Entonces yo quiero derivar la función como la inversa de la tangente. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser? La arco tangente de x derivado va a ser igual a 1 partido por la tangente de y derivado. ¿Cierto? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Me lo olvido. Ya, si se le olvidó, a mí también se me olvida siempre. Entonces, por eso tengo el álgebra de derivadas. La tangente de y es seno de y sobre coseno de y. Cuando yo derivo esto, derivo una división. La derivada del cociente es, eso sí no se le puede olvidar, ¿ya? Sí, el secante cuadrado, muy bien. La derivada del cociente es la derivada de la primera, seno derivado de y, por la segunda sin derivar, coseno de y, menos la primera sin derivar, seno de y, por la derivada de la segunda, coseno derivado de y, dividido en el cuadrado del que está dividiendo. ¿Ya? Calculamos. La derivada del seno es coseno. Entonces me queda coseno cuadrado de y, porque multiplica con ese coseno. Y la derivada del coseno es menos seno. Multiplicado por ese menos seno, me queda más seno cuadrado de y, partido por coseno cuadrado. Lo de arriba es 1, y 1 partido por coseno es secante, pero está al cuadrado. ¿Ya? Entonces va a ser secante cuadrado de y. ¿Ya? Nuevamente, tengo mi variable x, pero el resultado está expresado en y. Tengo que hacer el cambio. ¿Qué hago? Ocupo otra identidad trigonométrica. ¿Qué identidad me sirve acá? Secante cuadrado
de X o de Y es igual a 1 más tangente cuadrado de Y. ¿Sí? Profe, ¿no hay que hacer la restricción primero? Sí. ¿Sí? Es que esto sea distinto de 0, ¿cierto? ¿Y cuándo es distinto de 0? Jürgen. Si la Cuando cuando la tangente es distinta de 0. O sea, no, cuando el coseno es distinto de 0, el coseno al cuadrado. No. ¿No? ¿Cómo? Pero la secante, ¿Es 1 partido en coseno? ya. ¿Y cuándo esto es igual a 0? Ah, ¿Cuándo? en 90. No, po. ¿No? En A 0. sobre B, ¿cuándo es igual a 0? Cuando A es 0. Pero aquí arriba tengo un 1. La secante nunca es 0. Ah, ya, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Ya. La tangente sí es 0, pero la secante no. Ya. Entonces, usamos esta identidad. ¿Ya? A ver, ¿qué dice en el chat? Dice. Ah, ya. No, no hay que ver. Perfecto. No, la secante nunca es 0. La tangente sí se hace 0, la secante no. Piénselo así, como 1 partido por algo. ¿Ya? Y esto va a ser 0 cuando el denominador se vaya al infinito, pero el coseno está entre 0 y 1, o sea, entre menos 1 y 1, así que no. Se va al infinito, pero no al 0. Ya, de aquí, fíjese, recordamos que arco tangente es Y, mientras que la tangente es X, y yo quiero en X. Entonces, la secante cuadrado la escribo como 1 partido por 1 más tangente cuadrado de Y. Y si la tangente cuadrado de Y es X, hago el cambio 1 partido por 1 más X cuadrado. ¿Ya? Y ahí estamos. Derivé arco tangente y la expresé en la misma variable en la que venía dada. ¿Se entiende? Ahora todo me quedó claro. Perfecto, sí, yo sabía. Me iba a costar solo una clase entender esto. Genial. ¿Alguna duda? Ya. ¿Tiene para el taller? Bueno, esta ya la hizo. Las derivadas de las demás, pues, de las demás funciones inversas de las trigonométricas. Ya, eso van a trabajar mañana junto a la regla de la cadena y demás. ¿Ya? Eso es todo. Si no hay más preguntas, o si no hay alguna pregunta, quedamos aquí. ¿No? Bien, solo para cerrar y sintetizar. La clase de hoy, derivada de la inversa, hay que tener bien en claro
dónde vive cada una de las variables, de las funciones que está derivando. Hay que preocuparse de que la derivada en el denominador sea distinta de 0, ¿cierto? Las derivadas y esta inversión de funciones es una cosa local, entonces lo está haciendo en un punto. Y y la forma que tienen estas derivadas, que son 1 partido por la derivada de la función en el punto. ¿Bien? Si no hay algún comentario o alguna pregunta, quedamos hasta aquí. Todavía no decidimos si el control es grupal o individual. Yo pienso que va a ser individual. ¿Ya? Pero Profe, yo tengo una duda. todavía no lo conversamos con el profesor Enzo. Pregúntalo más. Teniendo esto se puede aplicar conjunto toda la anterior. O sea, toda la materia Sí. anterior, así como, Sí, claro. ya, composición, suma, entonces como un plus más. Claro, yo partí Ya. diciendo que lo de hoy es una herramienta más para el cálculo de derivadas. ¿Ya? Ya, Entonces, muchas gracias. si tiene una función así bien complicada de calcular, que es la inversa de algo que está compuesta con otras cosas, bueno, aplica todas las herramientas que pueda. ¿Ya? Y esta es una más. ¿Bien? Ya, chicos, chicas, compañeros, que estén muy bien. Que le vaya bien en el taller. Nos vemos el viernes. Chao, profe, que esté bien. Adiós. Profe,